Eu decidi, né, entrar e participar mais do MAB, fazer parte de um movimento social, ser militante, né, de uma causa, estar envolvida numa causa, porque eu entendi que a gente precisava mudar a relação que as pessoas têm entre si e com o meio ambiente, e essa relação também econômica, né, da sociedade. Quando a gente faz é uma escolha muito pessoal se envolver no movimento. Primeiro que eu percebi, minha família é ameaçada por uma barragem, então ao ser ameaçada a gente não entendia muito bem o porquê e a gente não tinha nossos direitos reconhecidos. Então daí eu dedico a minha vida a trabalhar com o movimento, que é uma decisão muito pessoal e exatamente para que outros tenham melhores condições do que hoje nós temos de vida. Nós temos colocado para as pessoas, né, do mundo todo, né, essa necessidade de debater, né, sobre o assunto, sobre os temas, né, das empresas transnacionais, dos riscos. E eu acho que manter esse assunto vivo, né, manter o assunto, inclusive, do rompimento das barragens de Mariana e de Brumadinho, de tudo que os atingidos têm sofrido, né, e também de tudo que os atingidos têm lutado para conseguir. E também as pessoas individualmente se comprometerem também a fazer aí os seus processos de mudança, né, do mundo, de mudança da sociedade também é muito importante. Bueno, y si los derechos humanos no son vinculantes, ¿cómo se garantizan, ¿no? Todo esto que hemos estado diciendo, ¿no? Todos estos derechos que vemos que son tan relevantes, tan importantes para avanzar, para convivir, para ser una sociedad en la que todas y todos nos sentamos mucho más a gusto y nuestro bienestar emocional, personal, físico, material esté garantizado. Bueno, pues si no son vinculantes, la Declaración de 1948 no es vinculante como se garantizan, ¿no?, los derechos. Bueno, pues hay efectivamente una serie de organizaciones, de órganos, tanto en Naciones Unidas como en Europa, como en el continente americano y africano, que tratan y que de hecho garantizan el cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Si nos vamos al marco de las Naciones Unidas, pues nos encontramos que está el Consejo de Derechos Humanos, que es un organismo compuesto por 47 estados, que son los que de alguna manera tienen la capacidad de debatir sobre diferentes cuestiones temáticas relativas a los derechos humanos, ¿no? Y situaciones que además requieren atención durante todo el año. Se reúnen en Ginebra, en la Oficina de Naciones Unidas, y luego del Consejo de Derechos Humanos y de todo lo que es Naciones Unidas se desprenden 8 órganos que son los que vigilan el cumplimiento de los diferentes tratados, que en la página web de Naciones Unidas comprobaréis la cantidad de tratados que hay, ¿no? Está el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité contra las Desapariciones Forzosas. Y luego hay un órgano que es fundamental y que es muy relevante, que son los relatores especiales y los grupos de trabajo, ¿no? A través de una serie de procedimientos especiales que existen en el Consejo de Derechos Humanos, se puede hacer frente a situaciones concretas, a denuncias concretas denuncias concretas que pueden formular los ciudadanos, que también se formulan desde las organizaciones de la sociedad civil y que afectan a países concretos o a cuestiones temáticas muy específicas, ¿no? ¿Cómo se reclaman los derechos humanos en el contexto de Naciones Unidas? Bueno, pues hay un elemento que es fundamental y que yo os invito a que exploréis, que es el examen periódico universal, que es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos donde se revisa la situación de derechos humanos de cada uno de los países que son miembros de Naciones Unidas. El resultado de esta revisión se refleja en un informe que recoge toda una serie de recomendaciones que se hace desde Naciones Unidas al Estado que se ha examinado, ¿no? Y que es muy importante que implemente o que ponga en marcha de cara o frente al siguiente examen periódico en los próximos 5 años, ¿no? Porque desde ahí se va a ver una evolución de cómo, hasta qué punto, ¿no?, el Estado, el gobierno de ese país está comprometido con los tratados y con los acuerdos que ha firmado y que dice que le parecen importantes para el desarrollo y para la ciudadanía que vive en su estado, ¿no? Luego están los tratados y los pactos. Hay multitud de tratados y de pactos. Esta es una normativa internacional que cuando los países no solamente participan en su debate, sino que la aprueban y la ratifican, tiene una fuerza vinculante.
Y por último, los procedimientos especiales que comentábamos antes consisten en diferentes visitas que realizan los relatores a los países, bien porque están actuando sobre casos concretos o bien porque están tratando de investigar sobre situaciones individuales. Lo cierto es que este tipo de procedimientos especiales son clave para la denuncia de violaciones o de abusos que se pueden estar llevando a cabo. También son clave porque a partir de toda esa investigación, a partir de todas esas visitas, dan pie a estudios concretos, a declaraciones muy importantes, bueno, pues a una serie de situaciones en las que se va formando una opinión sobre cuál es la situación de la violación concreta de derechos que se ha producido a partir de la consulta que se realiza a las diferentes organizaciones que trabajan en el país y también a expertos y al análisis de la documentación, de la información, de los casos, de los procedimientos que se están siguiendo, ¿no? La verdad es que los informes de los relatores especiales, tanto de sus visitas como las que van, bueno, pues esos informes que se van formulando a partir de casos concretos son de una gran relevancia a la hora de poder garantizar los derechos humanos. Si nos fijáramos en Europa, veríamos que hay en materia de derechos humanos dos espacios, dos tribunales a través de los cuales la ciudadanía puede pedir que los estados garanticen los derechos humanos si no los han garantizado, incluso pueden reclamar ante las vulneraciones de derechos que se hayan producido. Uno de ellos es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo. Es importante señalar que este no es un tribunal específico de protección de derechos humanos, pero sí es verdad que es un tribunal que al velar por cómo se traslada a los derechos nacionales los diferentes normativas en materia europea, pues sí que puede llegar a conocer y puede llegar a investigar o abordar temáticas que tienen que ver con cómo se está incorporando el derecho europeo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tanto a las leyes que se van aprobando como a las directrices, ¿no?, que tienen ámbito europeo. Y el que sí es un tribunal muy relevante en materia de derechos humanos es el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no?, que sí que está destinado a enjuiciar bueno, pues las posibles violaciones de derechos que se produzcan en los estados a iniciativa de parte. Es muy interesante visitar su página web donde explican clarísimamente cómo se pueden interponer las denuncias y cómo hay que ir recogiendo la información. Y lógicamente, bueno, pues lo que trata de garantizar este tribunal es que se respeten los derechos humanos que están recogidos en el Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos, además de los diferentes tratados, los protocolos que también tienen los estados para dar cumplimiento a los derechos humanos, ¿no? Más allá del continente europeo, más allá de Naciones Unidas, sí es bueno, pues solamente reseñar que en otras regiones también tienen tribunales y tienen procedimientos para poder reclamar ante las posibles vulneraciones de derechos. Está la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que tiene sede en Tanzania y que es muy relevante. Y luego está la Corte Internacional de Derechos Humanos, que está situada en Costa Rica y que, bueno, pues yo os recomiendo que indaguéis sobre su funcionamiento y sus resoluciones, porque realmente son muy pioneras y tienen una mirada y un enfoque de derechos humanos a la hora de abordar las diferentes problemáticas y las diferentes denuncias que se les formulan, que resulta muy inspirador para quienes nos movemos en el ámbito del enfoque de derechos y en el ámbito jurídico.